Jesús, obviamente aquí está retratada una cantidad de gente muy diversa por todo el país. Niños, combatientes de diferentes grupos armados, hombres, mujeres, desplazados. El centro de este trabajo pues son las personas. ¿Cómo te relacionas tú con la gente cuando llegas a un lugar donde ha ocurrido una tragedia horas antes o minutos antes, donde ha habido masacres, cómo haces tú para irrumpir en ese espacio, permanecer como testigo y poder hacer un trabajo que refleje de manera fiel, con respeto, como decías, lo que ha ocurrido? Bueno, es algo que yo a veces trato de compartir mucho también con otros colegas en el periodismo y con estudiantes en las conferencias que hago, de decirles que una cámara no da ningún poder, ni un chaleco de un gran medio. Es entender que quien llega allá es un ser humano. Antes de que la gente diga, pues es que llegó un gran periodista y con un gran equipo, es que vean que llegó un ser humano que por lo menos viene y que entiende y se solidariza con ellos en el tema del dolor que están viviendo después de una tragedia. Así que lo primero que uno hace a veces no son fotografías, sino es poder estrechar la mano de otra persona, que sepan quién es uno y qué quiere hacer. A veces mis fotografías se pueden publicar cuando trabajaba en medios de una manera muy rápida, al día siguiente o unos días después. Yo he tratado siempre de entender qué uno hace con urgencia esas fotografías, pero que hay que darles un carácter de memoria, y por eso me gusta mucho llevarlas a las salas de exposición. A veces le digo a la gente también que voy a hacer esas fotografías y que no importa si se publican un mes o 6 meses después, pero que tengo que dejar un registro histórico de lo que está sucediendo para que no haya olvido, para luchar contra la impunidad. Si uno con la gente, de pronto a veces, dependiendo las situaciones, pero si uno con la gente le explica un poco, le dice, y la gente tiene algún referente, la gente lo entiende y la gente permite que uno haga fotografías. Si la gente no quiere que uno haga esas fotografías, yo muchas veces he levantado la cámara y si al otro lado yo veo que la gente me está diciendo como no quiero, yo bajo la cámara, porque es que yo tengo que respetar a veces esas intimidades del dolor, pero yo me quedo ahí para que la gente entienda que no tengo ese afán de salir inmediatamente con una chiva. Por eso me retiré mucho de los medios en el año 2001 para poder acompañarlos. Eso hice con Bojayá, con San José y con muchos otros lugares, en el Cauca. Voy y trato de que la gente sienta que ahí está alguien que los acompaña y es que esas imágenes a ellos les van a servir también como memoria para que quede un registro en un país donde a veces no creemos lo que ha sucedido. ¿Has establecido lazos de afecto o qué tan importantes son los lazos de afecto con algunas de las personas a las que has fotografiado en condiciones como estas? No, en muchos lugares, llámese Bojayá, llámese en el Urabá, llámese en Trujillo, Valle del Cauca, con víctimas en La Guajira, en el Putumayo, o sea, en muchos lugares. Si yo te mostrara mi celular, digamos, tengo un listado de 2000 personas y entonces yo ya tengo, digamos, siempre, si conocí gente en Trujillo, Valle del Cauca, entonces le pongo, digamos, las iniciales es TRU y enseguida pongo el nombre de la persona, si es Ludivia, si es Marice, si es Orlando, si es Berta, si es quién, porque cuando a veces una persona te llama de una comunidad, lo primero que hacen es una llamada perdida y entonces yo enseguida devuelvo, pero ya sé que es de Trujillo, ya sé que es de Santa Marta, ya sé que es de San Carlos, Antioquia, sé que es de Granada. Entonces establezco mucho esa relación porque digamos que una de las diferencias también con mi ejercicio periodístico es que yo a veces voy a un lugar y sigo yendo con el paso de los años. Y entonces la gente, cuando la gente te abre las puertas de su casa, de su alma, para contarte lo que sucedió, entonces, digamos, ellos entienden que se lo contaron fue a un amigo, no a un periodista, sino a una persona que entendía lo que estaban viviendo. Por eso es muy triste a veces cuando la gente desde una comunidad lejana, un periodista o un investigador social, van
los entrevistan, las imágenes, y después esa persona quiere establecer contacto con uno y dice, vino acá y se perdió, nunca más volvimos a saber de él, o los llamamos y no nos contesta. Cuando has vuelto a esos lugares que has encontrado, es decir, por ejemplo, volviste a Bojayá o a San José de Aportador, ¿qué has encontrado? ¿Cómo cambia la gente? ¿Cómo cambia el lugar? ¿O no ha cambiado, que sería lo peor? Hay lugares que no han cambiado mucho. Por ejemplo, San José de Apartadó todavía sigue viviendo en medio de la zozobra. En Urabá todavía hay paramilitares. Están los gaitanistas. Uno camina esas montañas y se los puede encontrar todavía. ¿Sí? Existen. Hay grafitis. O a veces ni siquiera los hacen. Pero está la presencia de ellos. Está las FARC. Y la comunidad lo único que le dice a uno, yo, por ejemplo, con esa comunidad que tiene un rompimiento con el Estado, porque ha habido mucha criminalidad también de parte del Estado con ellos y la forma como se les ha señalado, la forma en que el ejército, los paramilitares actuaron allá en esa zona. Y entonces ellos, yo les pregunto a veces frente al tema de la ley de víctimas, de la reparación, y ellos le dicen a uno, mire, nosotros lo único que queremos es vivir en paz. Eso es lo que quieren. Por eso cuando yo te hablo de mis padres, mi padre se desplazó, trabajó, y mi padre cuando se jubiló, teníamos una casita de 2 pisos en Medellín, vendió uno de los pisos para comprar un pedazo de tierra. O sea, los muchachos jóvenes, seguramente nosotros diríamos, bueno, al campo no vuelven, mis hermanos mayores, porque estudiaron en la ciudad y desarrollan otro tipo de relaciones, pero el campesino, el que sabe cultivar, y el que entiende el amor por la tierra, porque esa es su raíz y es su memoria, y la memoria de sus abuelos y de sus antepasados. Mi padre siembra la tierra, quiere sembrar el maíz, el aguacate, el plátano, las naranjas, los cítricos, tener un pequeño gallinero porque no tiene plata para tener ganado. Entonces tiene una cuadrita de tierra y lo que tiene ahí es para dárselo a sus hijos. Esos son los campesinos. Es muy triste, a veces hay gente que sí, por ejemplo, yo he vuelto a San Carlos, mi padre huyó de San Carlos, volvió a San Carlos, le tocó volver a salir de San Carlos cuando se recrudeció la violencia ya a finales de los 90 y compró un pedacito de tierra en otro lugar para estar más tranquilo, y sin embargo hubo momentos muy duros en los últimos años en esa zona con grupos que se seguían moviendo por allí, pero lo que te voy a decir es, San Carlos hoy podría ser un modelo de cómo la gente, las organizaciones de víctimas, la alcaldía, el gobierno nacional, la comunidad internacional, en ese municipio, que es una belleza por su riqueza hídrica, por el clima, por la gente, están soñando con un país distinto y lo están construyendo. Yo creo que así hay otros lugares en Colombia, pero todavía en el país nos falta bastante para que termine esa noche oscura de la guerra. Emocionalmente, de tantas cosas que has vivido en este trabajo de reportería y de registro, ¿cuáles te han golpeado más o te han afectado o te han marcado para siempre? No, hay muchos hechos en distintos lugares, porque uno no podría hablar a veces si es por el volumen de muertos, porque soy el primer fotógrafo que llegó a Bojayá, el primero que llegó a la tragedia de Machuca, la una cometida por las FARC y paramilitares, la otra por la guerrilla del ELN, donde no hubo un combate, sino que es después de una explosión del oleoducto. He estado en lugares del Cauca, a veces. O sea, todas esas imágenes a uno lo acompañan, y cuando yo hago esas fotos, cuando hago inclusive las charlas y hago reflexiones frente a estos hechos, me da muy duro y termino con dolores en todo el cuerpo. A veces es muy difícil, y sobre todo cuando me toca hacer más esfuerzo en que la gente entienda que yo lo que estoy buscando no es posicionar a un actor o a un sector político o armado, sino que lo que yo estoy buscando es que haya de verdad, que en este país haya un proceso de paz, no porque se dé en La Habana con una firma, sino porque es que el proceso de paz lo tenemos que hacer desde el mismo espacio familiar, desde el mismo espacio laboral, desde la misma escuela o la universidad. Jesús, una pregunta. Hablabas ahora de tus charlas, y esas charlas las has dado en Colombia, pero también en muchas ciudades del mundo. En el exterior, cuando se aproximan al tema del conflicto colombiano a través de fotografías como las tuyas, ¿qué reacción hay? Dependiendo. Yo he estado, sí, he estado en el Parlamento en Berna, en Suiza,
donde una sola exposición recorrió 44 lugares distintos de ese pequeño país. Y era de respeto y voy a decir aquí porque me parece justo reconocerle al gobierno suizo que durante muchos años, han trabajado tratando de ayudar a solucionar el conflicto en Colombia. Pero el gobierno suizo, entonces el gobierno noruego, también han estado los españoles, los canadienses, ahora digamos hay mucho más ánimo de la comunidad internacional. Pero la pregunta que me haces es, cuando yo he presentado estas fotografías, a veces en el exterior y sobre todo en Europa, pensaban que aquí nos matábamos como por diversión y que era un cuento básicamente de narcotráfico y como de sicariato, ¿no es cierto? Y como de ajuste de cuentas. Cuando yo llevé esta exposición por primera vez en el año 2003, que se llamó La Guerra Memoria, la guerra olvidada en Colombia. Yo recuerdo que la gente, hubo programa de televisión, hubo artículos de prensa, participaron los parlamentarios, la canciller, y esa exposición se prolongó durante 2 años y medio y decían, nosotros nos queremos comprometer con ayudar a buscar la paz de Colombia. ¿Y cómo se comprometieron? Tenían un programa en el país que se llamaba SWIPCOL y trabajaban en las regiones más apartadas, tratando de fortalecer las comunidades e incluso en los últimos años, antes del proceso de paz, decían las comunidades, y los indígenas en el Cauca, que nos han dado muchas lecciones de resistencia y dignidad en Colombia, decían, tenemos la llave de la paz. ¿Quiénes? Las comunidades. Pero frente a esa pregunta también te voy a plantear lo siguiente. A veces a uno le dicen, usted le está haciendo campaña en contra del gobierno X o tal, y a veces le dicen a uno, es que ustedes apoyan, denuncian al ejército o al Estado o a la corrupción en Colombia porque apoyan a la guerrilla. Yo me he visto a veces fuera del país y recuerdo, por ejemplo, en España alguna vez en una conferencia en el País Vasco, en la ciudad de Vitoria, en la que se levantó gente que simpatizaba con la guerrilla y dijeron, cuando yo estaba denunciando masacres de la guerrilla en Colombia, y puedo mostrarlas con fotografías, y se pararon 2 o 3 personas simpatizantes a decirme que la guerrilla en Colombia no asesinaba campesinos. Y yo les dije, discúlpenme, pero yo lo he visto, déjenme con la charla. Y volvieron y se pararon y siguieron con eso. Un exalcalde de la ciudad se paró y pidió el respeto para que me dejaran continuar, pero más que eso se paró una mujer de Buenaventura, que estaba trabajando en una casa como empleada en España y en Vitoria, y les dijo, señores, ¿ustedes qué van a hablar de que la guerrilla no? Si yo me vine porque la guerrilla dinamitando las torres, yo tenía una venta de pescado y no tenía planta, cuando se iba la luz no tenía una planta para que el pescado no se me descongelara. Yo estoy aquí por acción, o sea, la guerrilla, lo que el Señor dice es verdad. Y entonces, digamos, a veces le dicen a uno eso, pero a veces también me dicen, por documentar hechos en los que ha participado el ejército y paramilitares, o cuando hablo de la clase política o el tema de la parapolítica, entonces me dicen que soy guerrillero, y yo les digo, pues, lo que hago con la fotografía posiblemente sea una fotografía subversiva, pero es subversiva como puede ser el arte, porque el arte ayuda a mover conciencias, te hace ver otros puntos de vista que a veces desde la palabra no se logra. Entonces, me pasó en España, me pasó en Canadá, de que me dijeran lo mismo, de que yo estaba atacando a gente de la guerrilla y que la guerrilla era lo más digno que había, que eran como los herederos del Che. Y yo le dije inclusive era un profesor en una universidad, y yo le dije, se revolcaría el Che si supieran que en su nombre también están matando a campesinos. Así que, digamos, yo no quiero hacerle barra a nadie, y yo lo que quiero es que en este país de verdad en algún momento haya ese proceso de paz para que podamos trabajar por la paz de Colombia. ¿Por qué en estas fotos no hay retratos de jefes guerrilleros o paramilitares o comandantes? Porque no lo merecen. Este es un libro más sobre las víctimas. Este es un libro, puede haber soldados, puede haber guerrilleros rasos o muchachos paramilitares, pero yo muchas veces, ni siquiera en las exposiciones, y no he hecho una exposición, sino muchas exposiciones, ni en una conferencia me pueden decir de que han visto o a Mancuso, o a Tiro Fijo, o a Gavino, Antonio García, o a grandes comandantes de este país, a la derecha o a la izquierda, o a políticos.
Yo creo que este es un libro para hablar de los que han sido siempre los perdedores y los que han resistido. Por eso el último capítulo del libro, para las personas que nos están, digamos, escuchando sobre Mirar de la Vida Profunda, hay 6 capítulos que hablan de actores armados, que hablan de cómo la educación, las escuelas destruidas, que habla del dolor, que hablan de la naturaleza, que hablan de la resistencia. Y yo lo que quiero es dejar un testimonio de las víctimas. Aquí hay soldados víctimas, aquí hay campesinos víctimas, hay mujeres y hay hombres, pero también hay siempre esperanza. El último capítulo, el de la resistencia, es un capítulo que habla no solamente de movimientos sociales que marchan en Bogotá o en Medellín, fotografías especialmente de gente que marcha en el campo, en el Cauca, en el oriente antioqueño. Yo he visto muchas veces marchar a los campesinos en medio de una vía destapada, a veces pidiendo cese al fuego, no más guerra, pidiendo el respeto. Pero a ellos a veces no se les escuchaba. No había medios de comunicación que contaran de esas marchas, porque que un medio de comunicación fuera, digamos, a ver a un grupo de mujeres marchar en contra de la guerra en el Chocó, en el oriente antioqueño o en el Urabá, muy difícil. Pero yo te puedo decir que aquí, que yo he visto a las mujeres marchar desde hace muchos años, desde el año 96 he visto a grupos de mujeres negras e indígenas del Valle del Cauca, de Pasto, de la costa de Antioquia, Bogotá, yéndose a solidarizar en Urabá, que es el nacimiento de la ruta pacífica de las mujeres, yéndose a Urabá a solidarizarse con las mujeres y a decir, no queremos más guerra, no queremos parir más hijos para la guerra. Lastimosamente, hemos sido demasiado sordos. Jesús, tú has estado con guerrilleros, paramilitares, con otro tipo de delincuentes, te has encontrado con el ejército, has estado en contacto con las víctimas en diferentes lugares del país. ¿Qué es lo que tienen en común todas estas personas? Además de que son colombianos y colombianas. Este es un país mayoritariamente católico y casi todas víctimas y muchos de esos victimarios llevan un escapulario. Ahí tendríamos que hacer grandes reflexiones en este país porque desde que estamos muy pequeños nos enseñan unos mandamientos y no los cumplimos. El principal de ellos es no matarás y hemos matado al otro. Es un país donde un hermano mata a otro hermano. Y lo común en estas fotografías que vas a encontrar acá es que son las lágrimas muchas veces. Son las lágrimas. Y yo digo, por eso dije ahora que era el partido de las mamás. Cuando a una persona le desaparecen un familiar, digamos por razones políticas o ideológicas, en este país que ha habido, supera en cifras los sumados de Argentina, Chile, son menos de la mitad de los desaparecidos en Colombia. Entonces, cuando tú miras a las madres de los desaparecidos, de los secuestrados, de los asesinados, de todo eso, y tú miras las lágrimas de una madre y el llanto, a mí todo eso pues me tiene que doler. Es que tenemos que entender que ese dolor de alguna manera también me afecta a mí. Pero si nosotros cubrimos la guerra y nosotros como periodistas, pero se lo digo es en general, a todos los profesionales, por eso este libro y estas imágenes son importantes y las que hagan otros compañeros. Yo estoy, digamos, este es mi aporte para tratar de que la gente entienda que hay que acabar esa guerra, que no podemos seguir viendo más lágrimas, que lo que tenemos es que trabajar por la paz, porque nos identifica un país que es maravilloso, un país que tiene todos los climas, un país que tiene culturas, que tiene todas las etnias, que tiene toda la riqueza cultural y musical, que en medio de las tragedias la gente hace música, hace poesía, hacen canciones, o sea, hacen tejido para recordar a los ausentes. Así que para mí, digamos, ¿qué me identifica a la gente de este país también? Voy a hablar la resistencia, las ganas de volver a vivir. Uno visita el campo y encuentra que la gente quiere cosechar, como lo hizo mi padre, quiere volver a sembrar la tierra, a veces en los lugares donde vivieron tragedias. Y entonces, si eso hacen los campesinos, ¿por qué
otras personas se tienen que empecinar en querer continuar la guerra. Entonces hay momentos en los que uno tiene que decir, basta ya, no más, queremos morir de viejos. Por eso esas fotografías de la resistencia hablan de un gobernador que le apostó a la vida, que le apostó a la no violencia, habla de las mujeres negras, habla de las mujeres indígenas, habla de poblaciones que rechazan el secuestro en un país donde, qué vergüenza, se le puso vida, se le puso precio a la vida de seres humanos. Y yo no te había dicho esto porque a veces no me quiero poner, digamos, pero como que la gente diga pobrecito, no. Cuando yo digo lo de mis abuelos, es que eso lo han vivido millones de personas en este país. Con el paso de los años, te tengo que contar, en los años 80, el ejército desapareció un primo mío, un primo hermano, no era un guerrillero, era un campesino, Abelardo Galeano Colorado, padre de 3 niños, y lo desaparecieron. Tras torturarlo, lo desaparecieron en el Magdalena Medio. ¿Cuántos desaparecidos hay aquí de la década del 80 por las operaciones contrainsurgentes que se hicieron en el Magdalena Medio? ¿Cuál era el pecado de mi primo? Tener una finca, unas plataneras y un motor que la guerrilla le utilizaba para pasar el río Carare, allá en la India, en Santander. Con el paso de los años, en los 90, 1994, la guerrilla de las FARC también desapareció un primo mío, y digo lo desapareció porque lo secuestró. Se llamaba León Urrea, y León Urrea López fue secuestrado por la guerrilla de las FARC en Medellín del Ariari. Dejó 3 hijas y una esposa que estaba en embarazo de su 4ª niña. Y esos son hechos muy dolorosos que ha vivido todo el país. Uno tendría motivos a veces, como le pasó a mi padre, para odiar a los unos o para odiar a los otros. Pero yo lo único que le estoy diciendo a este país, porque yo sé que a veces la gente se justifica en el crimen que cometieron contra un familiar, el secuestro, una desaparición, para seguir prolongando la violencia. Yo lo que tengo que decir es, hay que ponerle a eso un punto final. Seguramente construir la paz en Colombia es un tema muy difícil, pero podemos empezar, ojalá, con esa guerrilla de las FARC, con esa guerrilla del ELN o con lo que quede del EPL. Entre más tiempo pase, seguramente mucho más se van a lumpenizar. Jesús, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. De nuevo, felicitaciones por el trabajo de toda una vida y particularmente por la publicación de este libro. Felicitaciones a Planeta y a Paralelo 10 que han colaborado con esto. De verdad que creo que es un aporte importantísimo a la paz de Colombia. Yo creo que todos los colombianos deberíamos conocer lo que hay acá. Yo por eso quiero que la gente, cuando mire esta portada, cuando miren a ese hombre levantando la bandera en medio del río Atrato, vamos a enterrar a una mujer. Podía haber sido tomada también en medio de una marcha contra la guerra, pero esto es lo que los campesinos colombianos durante muchos años han pedido. Cese al fuego, como lo hizo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Reyes, y lo han hecho campesinos en Colombia. Cese al fuego, basta ya, no más guerra, empecemos a construir un país en paz para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Muchas gracias, Jesús. Esperamos verte pronto. ¿Y qué proyectos vienen? Seguir hablando mucho con la gente y convenciéndolos que seguramente la paz es lo mejor que nos puede pasar, construida desde acá. Palabras más, con Álvaro García.